Biblia en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo del 9 al 15. Versículos del 9 al 15. Tito capítulo 2, versículos del 9 al 15. Dice así la palabra de nuestro Señor. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios, el Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, una vez más. Señor, tu palabra ha sido leída. Te pedimos, Padre, que a la luz de tu palabra podamos ser enseñados en esta mañana y podamos, Señor, atesorarla con fe en nuestro corazón y, Señor, ser transformados por ella. Señor, es tu Espíritu Santo quien produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Por eso dependemos totalmente de ti, Señor. Enséñanos en esta mañana. Señor, queremos escuchar tu palabra con claridad. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a terminar hoy el capítulo 2 de Tito, si el Señor así lo permite, ¿verdad? Y ha sido interesante pasar por el capítulo 1 y ahora el capítulo 2 viendo la vida en comunidad. Como iglesia, cada uno de nosotros tiene un rol, ¿verdad? El sermón pasado hablábamos acerca del creyente y su rol en la comunidad cristiana. Y lo vimos, como nos enseña desde el versículo 1 al 8, los roles de los ancianos, ¿verdad? Las ancianas, las jóvenes, los jóvenes, todos en particular, eso abarca a todos los creyentes, y hemos dicho que no necesariamente significa o exclusivamente significa ancianos o ancianas en edad, sino también en madurez, ¿verdad? Hay una connotación muy fuerte en irnos por la interpretación de que es la edad, dado el propio lenguaje, pero también dentro de la propia dinámica de la iglesia, nosotros entendemos que puede y se refiere también a aquellos que son maduros en la fe. Y los jóvenes, por el mismo estilo, también es una palabra que se usa para inmadurez, también para poca edad. Y vimos cómo la iglesia constantemente está siendo desarrollada en esta dinámica de enseñanza. Es decir, los mayores enseñan a los menores y muestran precisamente el carácter, el efecto del propio evangelio. Tomamos como base los versículos del 11 al 14, ¿verdad? Como la gracia, que es el motivo. La gracia de Dios es lo que nos instruye, nos anima y provoca esta relación dentro de la propia iglesia. Entonces, el efecto del evangelio produce vidas transformadas. Esa es la seguridad que nosotros tenemos, por eso predicamos el evangelio y descansamos en la obra de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso fue básicamente lo que hablamos del versículo
1 al 8. En esta mañana vamos a ver cómo la gracia nos enseña, nos sigue, nos continúa enseñando. Y cómo esto no debe ser cambiado nunca dentro de la iglesia. Cómo el evangelio nunca debe ser transformado ni ajustado, sino que se debe predicar tal y como se nos ha enseñado y como está en las Escrituras. Entonces, es importante que en esta mañana tomemos por lo menos 4 puntos para desarrollar este sermón. En primer lugar, del versículo 9 al 10, vamos a ver cómo debemos vivir adornando la doctrina de Dios en nuestro trabajo. Y vamos a explicar eso un poco ahora. En segundo lugar, el efecto de la gracia de Dios. En tercer lugar, Cristo, nuestra gracia mostrada y efectuada. Y por último, la aplicación que encontramos en el versículo 15. Entonces, esto es básicamente lo que vamos a estar viendo en esta mañana, ¿verdad? Si el Señor así lo permite. Entonces, en primer lugar, encontramos en el versículo 9 esta exhortación a los siervos, exhortación a los esclavos, aquellos que tenían amos, aquellos que se sometían, que en muchas ocasiones eran comprados. Y este es el contexto histórico, ¿verdad?, que encontramos en los tiempos bíblicos. Entonces, es importante que nosotros tengamos ese concepto, pero no solamente quedarnos con este contexto histórico, porque de otra manera no pudiéramos aplicarlo a nosotros hoy. Si nosotros entendemos que los siervos o los esclavos eran aquellos que eran comprados o aquellos que pertenecían a familias, ¿verdad?, que tenían roles inclusive dentro de las familias como maestros, los padres que tenían esclavos o criados en esta época le asignaban diferentes roles administrativos, pero roles también de educación. Es decir, ellos tenían una función muchas ocasiones como maestros para sus propios hijos. Ahora, estos siervos o esclavos, que es lo mismo, debían someterse a sus amos, a los cuales ellos pertenecían. Y esto parece algo contradictorio, o pudiera decir, hasta aquí hay una paradoja, ¿verdad?, de cómo es posible que si el evangelio me liberta, yo todavía ahora soy esclavo de otras personas. Una cosa no tiene nada que ver, ¿verdad? El evangelio nos liberta de la condenación de nuestro pecado, del dominio del pecado, por ende del dominio de Satanás, y nos traslada a un reino de luz, al reino de Jesucristo, en libertad. Ahora, esa libertad nos permite someternos a otros, porque nos sometemos, y esto parece una contradicción, ¿verdad?, pero nos sometemos a otros porque vivimos en libertad, porque tenemos libertad. Y ese es el punto acá, ese es el punto que Pablo quiere enseñar a los siervos. Hemos visto el rol de todos dentro de la congregación, dentro de la iglesia, pero ahora este es el rol que quizás pudiéramos aplicar cuando salimos de la iglesia. ¿Cómo debemos comportarnos? Y de alguna manera todos tenemos que ver aquí, porque todos trabajamos, ¿verdad? Todos tenemos un trabajo. Ahora, esto es la equivalencia en nuestros días. Nosotros no pertenecemos, nadie nos ha comprado, pero cuando usted trabaja para otra persona, usted se tiene que someter a las reglas de su trabajo. Y usted tiene que obedecer a las autoridades donde usted está y usted pertenece. Entonces eso es básicamente la equivalencia para nuestros días hoy. Hoy vivimos en un mundo donde la esclavitud es poco vista o mal vista. Hay lugares todavía en este mundo donde todavía hay esclavos, ¿verdad? Entonces, pero ese no es el caso. El caso para nosotros hoy, cómo aplicar este pasaje específicamente en el versículo 9 y 10, es mirándolo desde el punto de vista de cómo nosotros nos relacionamos con aquellos que nos han empleado, nuestros empleadores. Es básicamente la forma más directa de aplicar este texto a nosotros. Entonces, viendo esto, nosotros debemos recibir la enseñanza
tanto aquellos que la tenían más difíciles, ¿verdad? Más difíciles, que nosotros hoy en día, y nosotros tenemos la libertad de, pues, no me gusta este trabajo, pues me cambio de trabajo, ¿verdad? En esta época bíblica no había esa opción. Usted pertenecía a una persona y usted era esclavo de esa persona hasta que esa persona no se dignara o no quisiera darle la libertad en toda su totalidad. Pero de lo contrario, usted le pertenecía, tenía que someterse a su amo. Hoy, por amor, nosotros nos sometemos en nuestro trabajo y por conveniencias también, ¿verdad? Si no nos someten, nos despiden y nos quedamos sin trabajo, sin dinero, no podemos sustentar a nuestras familias. Pero lo más sabio es, evidentemente, tomar estos principios y aplicarlos a nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en libertad, la libertad que la gracia nos ha dado, nos ha enseñado, como vamos a ver más adelante. Dice el versículo 9, nuevamente, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes. Aquí la palabra complaciente no significa precisamente hacer todo lo que se le antoje a los amos, ¿verdad? Porque en el Evangelio nosotros tenemos libertad, pero esa libertad, hermanos, no es una libertad para hacer lo malo, es una libertad para someternos al servicio de Dios y nadie puede obligarnos o someternos a hacer algo que está mal, que va en contra de la palabra de Dios. Y esto aplica al gobierno, aplica a todo. Ninguna autoridad puede someter a ningún creyente a hacer algo que es en contra de la palabra de Dios. Ellos quisieran, ellos pudieran inclusive dictar leyes que van en contra de la palabra de Dios y todos los días lo hacen, pero nosotros tenemos y debemos someternos a Dios antes que a los hombres. Es decir, nuestra responsabilidad no es con los hombres, sino que nuestra responsabilidad es con Dios. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo la gracia de Dios nos motiva a esto precisamente, a descansar en Cristo para esto. Entonces, es importante que esta palabra complaciente que aparece aquí, que estoy leyendo de la Biblia, de la Nueva Biblia de las Américas, quizás el lenguaje sea un poquito distinto, diferente, pero los principios y el mensaje es el mismo. En este caso debemos entender eso. No es que yo tenga que cumplir o hacer todo lo que se me diga porque es el antojo de mi jefe o es el antojo de mi amo, pero esto va en contra de la palabra de Dios. Yo no tengo por qué hacerlo. No tengo por qué hacerlo. Entonces eso es importante. Ahora, si eso depende de que continúe en mi trabajo o me puedan despedir, es mejor servir a Dios. Y es mejor ser fiel a Dios. Y Dios proveerá. Y Dios es fiel en proveer para nosotros. En abrir puertas. En nuevos trabajos. O quizás en un tiempo oscuro donde vamos a pasar necesidades. Pero estamos bajo la soberanía de nuestro Dios. Y Dios conoce el tiempo perfecto por el cual nosotros estamos pasando cada cosa. Entonces es tiempo para confiar en el Señor. Entonces debemos ser fiel al Señor. Y eso lo digo con esta palabra complaciente, porque muchos llegan a los trabajos a querer complacer a sus amos o a sus empleadores para ganar o escalar dentro de los trabajos. Yo no digo que querer escalar o llegar a niveles superiores de un trabajo sea malo en sí mismo. No, no es malo. Uno se puede superar, uno debe superarse, uno debe perfeccionarse en lo que hace. Porque esto también es una forma de glorificar a Dios. Pero lo que no debemos hacer es pisotear a otros o mentir o difamar de otros para lograr un objetivo. Por tal de complacer a nuestros empleadores, para que ellos nos vean con cierta reputación. No, eso está mal delante de Dios. No es un juego limpio, como dijéramos. Entonces, no se trata de complacer por complacer. Se trata de, sí, debemos complacer en cuanto se nos ha mandado, las cosas que se nos han mandado que estén acorde a la palabra de Dios, no a los caprichos. Muchos en esta época enfrentaban inclusive abusos sexuales y eran mandados por sus propios amos. Y esto no solamente en estos tiempos,
no estaba mucho, una historia más reciente, nosotros encontramos evidencias de eso. ¿Cuántos hijos no salieron de adulterio dentro de los propios amos, ¿verdad? Que se acostaban con sus esclavas? Ahora, ese no es el tipo de complacencia que se nos está hablando acá. Es complacer a nuestros amos para que se sientan contentos con nuestra labor, nuestro servicio a ellos. Es decir, nuestro trabajo lo tenemos que hacer lo mejor posible. Si está en nuestro alcance, en nuestras posibilidades, nuestra destreza, debemos hacerlo. No debemos ser vagos, debemos ser diligentes en nuestros trabajos. Sigue diciendo, no contradiciendo. No contradiciendo. Bueno, muchas veces tenemos mejores ideas, ¿verdad?, que nuestros empleadores. Muchas veces es real. Muchas veces un empleado tiene una mejor idea para desarrollar el propio trabajo. Ahora, la idea no es decir, no, tú eres mi jefe, pero tú estás equivocado. La idea es ser sabio, ¿verdad? Ser sabio y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero voy a buscar la manera o el momento en quizás por el bien aún de mi propio empleador presentar una mejor opción y descansar. No necesariamente se tiene que hacer lo que nosotros querramos. No que debemos no contradecir, no defraudando. No debemos defraudar. No debemos hacer fraude o robo, o como ya le digo, mantener un carácter no apropiado dentro de nuestro trabajo con nuestros empleadores, sino que debemos mostrar toda buena fe, una buena disposición, un buen ánimo, una buena intención. Si yo estoy dispuesto a hacerlo, yo estoy dispuesto a hacerlo, quiero hacerlo. Y aún dentro de ese querer, si puedo aportar algo mejor para poder desarrollar mejor el trabajo, pues lo hago. Tampoco se trata de competir contra otros, sino de glorificar a Dios, de hacerlo para el Señor, no para otros. Porque al final lo que hacemos no lo hacemos para nuestro empleador, lo hacemos para el Señor. Esa es la razón, ese es el motivo. Cuando trabajamos, cuando obramos, cuando servimos a otro, no lo hacemos para otro en sí mismo. Porque de lo contrario, lo que estaríamos es esperando algo a cambio. Y realmente este no es el carácter del amor de Dios en nosotros. Ahora, evidentemente uno trabaja por salario. No estamos diciendo que no, debemos trabajar gratis, hermanos. No. Nosotros tenemos necesidades, tenemos familias que sustentar, tenemos responsabilidades que hacer que necesitan un salario. Y nosotros trabajamos por salario, ¿es verdad? Pero ahora una cosa no impide la otra. El hecho de trabajar por salario no nos impide o no nos estorba a la hora de ser buenos trabajadores. ¿Por qué? Porque nuestra meta no sigue siendo el empleador, ni el dinero en sí mismo en este caso, sino el Señor, ¿verdad? Apuntamos a Él, glorificamos a Él, porque ya estamos en Cristo. Una de las cosas que se nos enseña en este texto, aparte del carácter del creyente en el trabajo, ¿verdad?, es que debemos adornar la doctrina de Dios, a nuestro Salvador, con todo respeto. Es decir, en todos los aspectos, nosotros debemos pensar que lo que estamos haciendo es para el Señor. Y este adorno a la doctrina es bien interesante porque aquí es donde entran mi responsabilidad, mis obras, independientemente del Evangelio, la gracia o Jesucristo. Son mis obras. Yo debo esforzarme porque esa es la manera en que yo agrado a Dios. No estamos hablando de agradar a Dios. Ya sabemos todos y lo hemos predicado muchas veces que solamente agradamos a Dios porque estamos en Cristo. No hay otra manera de agradar a Dios si no estamos en Cristo. Y fuera de Cristo nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada. Entonces eso es
muy, muy importante entenderlo. Ahora, la doctrina tiene un efecto en nosotros y desde el principio vemos que una de las cosas que Pablo exhorta a Tito es a enseñar constantemente, porque la enseñanza tiene y juega un papel importante dentro de la vida cristiana. Si no hay información, ¿verdad? La fe de nosotros es basada en información. Nosotros creemos lo que se nos está diciendo, ¿verdad? No, nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe tiene un objeto, nuestra fe tiene un conocimiento, se va nutriendo constantemente de la palabra de Dios y esa fe va creciendo en cuanto vamos conociendo más la palabra de Dios. Entonces, la doctrina, esa enseñanza de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, se va adornando precisamente porque va afectando nuestra manera en que nosotros percibimos este mundo, la manera en que nosotros entendemos las cosas en este mundo. Así viene cualquiera en cualquier otro lugar y le dice a una persona, bueno, tú tienes que someterte a ciegas a todo lo que dice su amo, sin ningún tipo de transformación en su corazón, sin ninguna esperanza en Jesucristo, sin ningún mensaje del Evangelio. Esto lo que va a provocar es indignación, odio, resentimiento, dureza en el corazón, porque ninguno de nosotros nos gusta someternos a otros porque sí. Somos independientes, somos seres rebeldes por naturaleza. Entonces, no es que yo me quiera someter a otros por amor, pero cuando el Evangelio viene, transforma mi corazón, cambia, me da una esperanza, me enseña que Cristo ha perdonado todos mis pecados. Ahora yo tengo la libertad suficiente para someterme a otro, porque el sometimiento no me afecta, sino que es un servicio a Dios. Y eso adorna. No es que esa palabra adornar parece que muchas veces la entendemos como atribuir, añadir a. No hay nada que nosotros podemos añadir. No hay nada que nosotros podamos atribuir a la enseñanza. Tal y como la recibimos, la damos. Pero en la manera en que nosotros vivimos, evidentemente enseña a otros que lo que se nos está enseñando es verdad. ¿Por qué? Porque transforma el corazón. Descansamos en eso. Entonces, debemos vivir adornando la doctrina de Dios en nuestro trabajo de esta manera, con total libertad, con la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. En segundo lugar, vemos el efecto de la gracia. Nuevamente en el versículo 11 se nos habla y nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Hermanos, esto es muy importante, porque nada de lo que hemos dicho anteriormente tiene sentido si no entendemos este pasaje, o este versículo específico, sobre todo el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Muchas veces entendemos en un pasaje como este la gracia de Dios como una equivalencia a la ley, donde se nos enseña qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que debemos dejar de hacer. Pero la gracia de Dios no es ley. La gracia de Dios es lo opuesto a la ley. La ley demanda un cumplimiento perfecto, no a medias. No a 1%, sino perfecto. O la cumples o no se cumple. Ahora, la gracia de Dios es lo que nosotros recibimos sin tener que cumplir nada o sin haber cumplido algo. Se nos da. Entonces, esa es la gracia de Dios. Ahora, pero esa gracia de Dios, ¿qué hace? En primer lugar, la gracia de Dios nos enseña, como dice aquí, trayendo salvación a todos los hombres.
Y este es un texto bastante interesante, ¿verdad? Porque muchos de los que afirman la salvación universal de Cristo usan un texto como este, donde se dicen, bueno, pero Pablo le está enseñando a Tito de que todos los hombres van a ser salvos, porque eso es lo que dice la palabra. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Y qué es lo que hace? Trae salvación a todos los hombres. Entonces, por ende, la salvación es para todos. La salvación es para todos. La conclusión lógica sería entonces de que todos van a ser salvos. Porque si la gracia de Dios es el regalo, es lo que Dios da a los hombres sin demandar nada de los hombres, entonces los hombres no tienen que dejar su pecado para venir a Cristo y ser salvos, sino que la gracia de Dios ya se va a ellos, y esto en ninguno de los casos es así, ¿verdad? Pero voy a explicar eso ahora. En este sentido, no es que se demande nada de los hombres, porque ya la gracia de Dios se aplica a todos los hombres. Pero es que la gracia de Dios es una gracia, y déjeme decir esto, lo digo con mucho cuidado, pero es una gracia, no sé si es la palabra correcta, espero no que me malinterpreten, pero creo que es la única que puedo decir, es discriminadora. La gracia de Dios hace una distinción, distingue, señala, aparta, escoge para salvar, para aplicar. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque es que el mismo texto nos lo va a enseñar. El mismo texto nos enseña eso. No hay forma de concluir de que la gracia de Dios se aplica a todos los hombres, cada uno. ¿Por qué? Porque es que el texto mismo nos enseña otra cosa. Si seguimos leyendo, dice, enseñándonos que qué es lo que hace el hombre cuando se le aplica la gracia. Cuando la gracia de Dios llega al corazón del hombre, ¿qué es lo que hace esa gracia? Nos enseña. ¿A qué? A que debemos negar ¿qué cosa? La impiedad y los deseos mundanos. Y debemos vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Hacen esto todos los hombres? No, no lo hacen. Entonces la gracia de Dios no se aplica a todos, porque si no se estuviera contradiciendo en sí mismo la gracia de Dios sobre los hombres. Como ya les dije, no es que demande nada, la gracia no demanda. La gracia da. La gracia de Dios da el paquete entero. Cree en el Señor Jesucristo. La gracia te da la fe para creer. Lo que te demanda la ley es provisto, es dado por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo. Entonces eso es lo que hace la gracia. Entonces sí, la gracia hace una separación, una distinción entre aquellos que salva y aquellos que no salva. Entonces la salvación, no todos van a ser salvos. No todos van a ser salvos. No todos los hombres se salvarán, sino aquellos que han sido escogidos, como dice Pablo en el versículo 1, ¿verdad, de Tito? Aquellos elegidos en Dios son los que van a ser salvos. Entonces, la gracia de Dios, ese es el efecto de la gracia, trae salvación a los hombres. La gracia de Dios nos enseña entonces a vivir en este mundo de una manera acorde al Evangelio, acorde a la propia gracia, porque la gracia de Dios manifestada es el Evangelio. ¿Qué hace la gracia? Revela nuestra condición pecaminosa y nos da libertad de la ley que ya tenemos en nuestro corazón. Pablo en Romanos capítulo 1 enseña que desde la creación, todo hombre es creado con la ley, es decir, tiene el conocimiento de lo que está mal y lo que está bien.
Y la propia conciencia acusa a los hombres. Por eso hay leyes. No hay que ir a la Biblia para decir, robar está mal. O cometer adulterio está mal. ¿Verdad? No hay que ir a la Biblia para eso. Eso está en nuestro corazón. Son leyes naturales. Son leyes espontáneas que salen del propio corazón, donde las naciones, las sociedades se van juntando y van poniendo estas leyes naturalmente. Ahora, bajo esa propia ley natural, todos los hombres somos acusados. ¿Qué es lo que hace la gracia? La gracia nos ilumina y nos enseña, ¿verdad?, la esperanza que hay por medio de la acusación. Es decir, la ley nos acusa, pero la gracia nos da la esperanza. Y nos dice, no, la fe en Jesucristo te libra de esa condenación que la ley natural te pone. Y cuando uno es enseñado por la gracia, uno vive en total libertad. Somos librados. Por eso debemos vivir entonces en este mundo sobria, justa y piadosamente. Debemos ser sobrios. ¿Qué significa vivir sobrio? Esto es el contraste nuevamente con el vino, ¿verdad? Pero en este caso esa palabra sobrio se utiliza no solamente para un contraste con la borrachera, sino cómo nosotros debemos vivir conscientes en todo lo que nosotros hacemos. Claro, David decía, pero líbrame aún de los pecados que me son ocultos, de aquellos que no tengo conciencia, de aquellos que he hecho sin saber que he cometido, sin tener ese conocimiento, y todos somos así, ¿verdad? No sé si usted ha tenido la posibilidad en algún momento que se ha acercado a otro hermano y le ha dicho, hermanos, lo perdono. Y usted se queda así, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Bueno, y cuando se pone a hablar, dice, bueno, sí, ¿verdad? Hermano, tienes razón. Pero realmente lo hice, pero no era mi intención. No estaba pensando en hacer algo que estaba mal, ni en contra de nadie. Pero son cosas que nosotros hacemos. Ahora, en este caso, la sobriedad no es simplemente, no debe aplicarse en ese caso, ¿no? Porque todos cometemos ese tipo de pecados, sino en ser conscientes tanto de lo que hemos recibido como de lo que damos. Si hemos recibido libertad en Cristo, también debemos procurar esa libertad en Cristo para otros. Porque muchas veces quieren vivir, muchos quieren vivir la libertad para ellos, pero quieren aplicar la esclavitud para otros. No, nosotros debemos ser conscientes de lo que hemos recibido y de lo que también damos. Es muy fácil eso, ¿verdad? O yo he recibido gracia, gracia y gracia, y perdón y perdón y perdón. Pero a la hora de perdonar a otro, no, ahí sí no. Debemos condenar a los, debemos ser fuertes con los demás, pero con nosotros que sean débiles, que sean suaves. Hermano, debemos ser conscientes de que la gracia de Dios es suficiente. Es suficiente. Entonces esa palabra es importante para ayudarnos a vivir en este mundo. Sobria, justa, también están las dos ahí, justa y piadosamente. Debemos ser justos y piadosos. Evidentemente, como ya les digo, esto es en comparación con la ley de Dios en este caso. No en perfección, porque ninguno de nosotros va a ser perfecto en esto, pero sí apuntando siempre al amor que Dios ha puesto en nosotros, en nuestros corazones, por la propia ley de Dios. Debemos vivir amando la ley de Dios, porque es buena, porque es justa. No hay justicia fuera de la ley de Dios. No la hay. De hecho, nuestros pecados o el pecado debe ser medido acorde a esa ley para determinar si es o no pecado. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos entender. Muchas veces vivimos en una comunidad cristiana y lo que hacemos es imponer leyes sobre los creyentes que no son
ni leyes bíblicas, ni son pecados. Reconocemos o llamamos pecado a cosas que no son pecado. Entonces debemos tener cuidado para no ser presos de nuestros propios deseos, sino que debemos ser justos. Justos. Ahora, siempre que nosotros vivamos en este mundo de esta manera, nosotros debemos hacerlo descansando en la gracia, porque recordemos que no es la gracia, no es ley. La gracia es gracia. Es lo que hemos recibido. Es lo que se nos ha manifestado a nosotros. Es lo que hemos disfrutado, seguimos disfrutando del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ende, debemos animarnos los unos a los otros en esta gracia. Pero también debemos servir a otros en esta gracia, aún ya sean creyentes o no creyentes. Nuestro servicio no tiene esa distinción. Debemos ser siempre los mismos. No en orden de prioridad, pero sí en orden de servicio, de calidad de servicio. Yo soy plomero. Voy a poner un ejemplo. Y voy a hacer un trabajo a alguien que no conozco y es un impío, es un hijo del diablo, eso es un pecador. Y a ese le voy a hacer el trabajo como quiera. Total. Pero me toca ir a casa de un hermano, ¿verdad? No, al hermano sí le voy a hacer un buen trabajo porque es un hermano. No, hermano, no hay distinción en esto. Usted glorifica a Dios tanto haciendo un trabajo para un no creyente como para un creyente. Porque es su servicio al Señor. Porque usted no lo hace para los demás, usted lo hace para el Señor. Porque usted ha recibido en la gracia de Dios. Lo que usted no merece, lo ha recibido. Usted descansa ahora en la gracia de Dios. Usted puede quizás sentarse esta noche y decir: he pecado más que el impío más impío en este mundo y parezco más hijo del diablo que el hijo del diablo que he dicho que es el hijo del diablo. ¿Y qué es lo que usted recibe? ¿Condenación? La ley aplicada, usted recibe gracia. Usted va al Señor y el Señor: soy un pecador, miserable de mí. Pero da gracias a Dios por Jesucristo. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Eso es lo que recibimos. Y eso es lo que la gracia de Dios nos enseña. Ya no hay más condenación. Entonces ya vivimos en este mundo de otra manera diferente. Entonces la gracia de Dios nos da esperanza. Dice el versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios, el Salvador, Cristo Jesús. Qué glorioso esto. ¿Cuántos viven en este mundo sin esperanza? Pensando que este mundo es lo único que tienen, ¿verdad? Por ende viven como quiera, dándole riendas sueltas a sus propios deseos. Pero nosotros vivimos en la esperanza que hemos recibido. Cristo regresará nuevamente. Veremos a nuestro Salvador. Seremos librados totalmente de este mundo y del pecado que habita en nosotros. Aún reflexionando en el propio pecado que habita en nosotros, hallamos que somos más pecadores. ¿Por qué? Porque muchas veces el rechazo al pecado no viene por el amor al Señor, sino por no recibir las consecuencias de nuestro pecado. Y eso es perverso. Eso indica que nuestro corazón todavía necesita a Cristo y contemplarlo a Él en toda su hermosura, crucificado y resucitado y sentado a la diestra del Padre. ¿Entonces has puesto a pensar en eso? ¿Por qué quiero dejar de pecar? Muchas veces. ¿Es porque amo a mi Salvador? ¿Es porque el amor de Dios me constriñe? ¿Me mueve a amarlo? ¿Me mueve a servirlo con fidelidad, con amor, con deseo, con pasión? ¿O es simplemente porque no me gusta cuando peco y me siento mal?
ese sentimiento de asco, de desprecio en mi corazón. No me gusta que el pecado me amargue, que el pecado estorbe mis planes. Muchas veces es lo segundo. Y todos luchamos contra eso. Pero la esperanza sigue siendo Cristo, hermanos. La esperanza sigue siendo que debemos arrepentirnos aún de nuestro, como alguien decía, nuestro arrepentimiento. Y eso es importante nosotros entender eso. Debemos entender eso. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a esperanza. A esa esperanza de que realmente seremos librados de nuestro pecado, porque nuestro pecado sigue siendo una ofensa contra Dios. Y todos anhelamos ese día glorioso, donde el Salvador se manifestará en todo su esplendor y nosotros con gozo, o Él nos recibirá con gozo, ¿verdad? Ese día va a ser glorioso, hermanos, un día perfecto, un día donde Él va a poner todo en su lugar. Todo lo que es injusto ahora va a dejar de ser injusto. Todo lo que es imperfecto va a ser perfecto. Nuestro amor por Él va a ser perfecto. Nuestra obediencia a Él va a ser perfecta. Todo va a ser como Él lo ha prometido. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Cristo regresará. Nuestro gran Dios. Fíjese cómo dice esa palabra de gran Dios. Es una distinción. No hay Dios como nosotros, como el nuestro. No hay fuera de nuestro Dios más dioses. Solamente Dios es Dios. Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra esperanza eterna. Entonces, Cristo, nuestro tercer punto, es nuestra gracia mostrada y efectuada. Miren cómo dice el versículo 14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Quién lo hace? ¿Lo procuramos nosotros o es Cristo quien lo hace? Entonces esto contradice también a aquellos mismos que dicen, no, la salvación es para todos, todos se van a salvar. No, Cristo tiene un pueblo para sí mismo. Cristo apartó un pueblo para purificarlo, para limpiarlo de todas sus iniquidades. Hermano, que nos moleste el pecado porque es pecado contra Dios. Entonces, de esa manera solamente podremos gozar verdaderamente o experimentar ese gozo de ese día en esperanza. Ahora, eso no estoy diciendo que aquellos que sienten otra cosa, pues no, es algo que nosotros tenemos que meditar. Es decir, Señor, ¿por qué quiero rechazar el pecado? Y si no es la motivación correcta, debemos pedir al Señor que sea la motivación correcta. Que sea Él nuestra motivación, no nosotros mismos, no nuestro propio bienestar. Porque entregándonos en ese deseo, evidentemente, es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Entonces, Cristo mismo es esa gracia mostrada a nosotros. Esa gracia mostrada, no solamente mostrada, sino que efectuada. Se nos ha dado evidentemente esa gracia a nosotros. Y hoy estamos sentados aquí por esa gracia. No hay otra forma. No hay otra manera. No es un convencimiento de su conciencia. No son evidencias que refutaron su ignorancia.
Es la transformación de su corazón, lo que Dios ha hecho en tu vida, que hoy te tiene sentado aquí. Es su gracia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Que mira lo que hizo. Él se dio por nosotros. Él se dio para purificarnos, para redimirnos, para comprarnos, para trasladarnos de un lugar a otro, para nunca más ser condenados, dejar de ser hijos de ira, para convertirnos ahora en esclavos por amor. Y eso es glorioso, hermanos. Eso es glorioso. En eso descansamos. Pablo no nos dice en ninguna manera, nos deja sin ningún tipo de claridad. Usted debe vivir piadosamente, usted debe vivir justamente, usted debe vivir sobriamente. Mire la ley y viva. No, ¿verdad? Mira a Cristo y viva. Mira a Cristo y viva. Mira lo que hizo Cristo. Ese es el punto aquí. Esa es la gracia de Dios. Mira a Cristo y vive. No hay otra forma. Si no miramos a Cristo, lo único que vamos a ver es a nosotros mismos. ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué esperanza hay en nosotros? Ninguna. Pero es mirar a Cristo y descansar en Cristo. Es Él quien nos hizo, Él es quien me ha redimido, Él es quien me ha guardado, es Él quien me está purificando, es Él quien me ha incluido dentro de su pueblo y me ha hecho una posesión suya y ahora yo soy celoso de buenas obras. Así es como funciona. No es que yo tengo que ser celoso de buenas obras para poder entonces ser incluido dentro del pueblo de Dios, ser purificado y ser redimido. No, el resultado de la gracia de Dios provoca en nosotros un corazón que quiere agradar a Dios y que sigue descansando, porque hasta el día de nuestra glorificación no seremos perfeccionados. Por ende necesitamos y seguimos necesitando a Cristo en nuestras vidas. Y aún en la eternidad, cuando hablábamos en Apocalipsis, ¿verdad? Al final del capítulo, es Cristo el centro de la ciudad celestial. Porque es Él quien sigue sustentando a su pueblo y sigue garantizando la seguridad eterna de sus elegidos. Sigue siendo Cristo. Ahora, llamado de Pablo a Tito es en el versículo 15, que es la manera en que nosotros podemos aplicar esto. ¿Qué le dice Pablo a Tito? Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Este es el mensaje, Tito, no es otro. Este es el mensaje. Lo único que puede traer liberación, salvación, descanso, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No es otra cosa. Como iglesia debemos procurar esto constantemente. Debemos guardar el vínculo del Evangelio, este vínculo perfecto, ¿verdad? Lo debemos guardar. La unidad de la fe radica en estas palabras. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que vivimos? ¿Cómo actuamos? Debemos guardarlo, debemos procurarlo, debemos fomentarlo y aún ahí debemos reprender a aquellos que no viven conforme a esto. ¿Por qué? Porque no hay una congruencia si vivimos apartados de la fe en Jesucristo, de la gracia de nuestro Dios, trayendo nuestros propios beneficios o nuestras propias aportaciones a la gracia de Dios. No hay congruencia aquí. Es el Evangelio lo que nos mueve, nos motiva, nos transforma, nos cambia, produce. De otra manera,
Seguiremos siendo infértiles. Seguiremos imitando un fruto que realmente no tenemos. Seguiremos descansando en una falsa esperanza. Y eso es lo que la iglesia no debe permitir. Por ende, debemos glorificar a Dios, debemos conocer a Cristo, debemos vivir para Él, descansando en su gracia. Porque su gracia, el motor que nos anima, nos impulsa, nos lleva, nos guía a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Con toda autoridad debemos hablar, exhortar y reprender, acorde a este mensaje. Entonces esa es la manera en que nosotros debemos recibir esto, debemos verlo en esta mañana. Acompáñenme a orar.